La matriz de Dongchin o del letrador P300 es quizá la interfaz de la computadora que más se ha utilizado, y de hecho sus primeros orígenes son por Emmanuel Dongchin y el Dr. Farwell. Me parece que en medio de los 80s la interfaz de BCI, cerebro computadora P300, está basada en el acomodo rectangular de las letras, como se puede ver acá, donde tengo una matriz de 6 renglones por 6 columnas, donde cada una de las letras están ubicadas en una de estas casillas. Entonces el deletreador de Dongchin lo que hace en su forma clásica es intensificar de manera aleatoria una columna o un renglón a la vez, y esa columna o ese renglón a la vez, al ser intensificado, produce un potencial provocado, primero visual, y en caso de que el sujeto esté poniendo atención a alguna de las letras, por ejemplo yo me fijo en la letra T, al intensificarse esta columna y este renglón, generará un potencial de tipo cognitivo que se llama el P300. El P300 es un potencial cognitivo que sucede a los 300 milisegundos de haber iniciado el estímulo. Es decir, de cuando se intensificó la columna 2, cuento 300 milisegundos, y a los 300 milisegundos voy a tener una deflexión positiva ubicada principalmente sobre los canales CZ, PZ o esta región de la corteza central de la corteza cerebral. Entonces, decía yo que lo que necesito para poder generar o para poder evaluar la generación de estos estímulos es saber el tiempo, que le llamo el tiempo T0, que es el momento en el cual ocurre la estimulación, y 300 milisegundos después voy a obtener lo que se llama el P300, y al promediar muchas veces la estimulación o muchas épocas o muchos pedazos de señal que tienen el potencial cognitivo, entonces es que se verá una deflexión que es de este estilo. Suceden varias cosas antes del proceso fisiológico, que son primero el reconocimiento visual, que sería un P100, después el reconocimiento de que es el carácter, que es P200, y finalmente P300, que como se ha dicho o como se tiene en la teoría, es el potencial que se genera al momento de reconocer y actualizar la memoria de trabajo de lo que estoy haciendo. En el caso del deletreador de Dongchin, la tarea que se le pide al sujeto para poder hacer este deletreo es contar el número de veces que se está intensificando la letra. Así, al estar contando, al estar cambiando ese número mental que tiene en la mente, puede lograr, genera este potencial, que en realidad esa es una tarea para generar este cambio. No es necesario contar, simplemente el darse cuenta que se intensificó el carácter que yo quiero deletrear, y entonces a los 300 milisegundos de sucedido el estímulo sucede este pico P300. Para lograrlo necesito generar muchos estímulos, necesito generar una promediación de los estímulos, porque en un solo trial las señales no se ven así. En este ejemplo tengo aquí el valor de tiempo, tengo aquí el valor de microvolts o unidades de conversión analógico digital, y al promediar puedo lograr ver este tipo de intensificación. Entonces, en particular, para la base de datos Akinpech, que es para la cual está destinado este video, sabemos que tenemos tres folders. Los folders son: en la sesión 1 es la sesión de entrenamiento, la sesión 2 es la sesión de prueba, y la sesión 3 es la sesión de práctica libre. Nada más me voy a enfocar ahorita en la sesión 1 porque es importante saber cómo están ubicados estos datos para poder hacer el procesamiento de la información y poder extraer con los algoritmos de lenguaje de aprendizaje maquinal cuáles son los caracteres que quiere ver el sujeto que está generando, que se estuvo utilizando. Entonces, para la base de datos P300, lo que se obtuvo fueron 10 canales, que son los canales que están listados aquí, FZ hasta OZ, que está acomodado más o menos. Estos canales fueron adquiridos a 256 Hz y filtrados con un filtro pasabanda entre 0.1 y 60 Hz. Entonces, los datos que se tienen en cada uno de los registros, tengo entonces 3 registros
que corresponden al registro R01, R02, R03. En el registro R01 se deletrea la palabra calor, en el 2 la palabra cariño y en el 3 la palabra sushi. Bien, entonces estos canales con estos valores, ya sé que en esos 3 registros están estos valores. Ahora, para generar estos datos se utilizó la interfaz que se llama DCI 2000, que es un software open source que se puede descargar previo aceptación de una llave por parte de los desarrolladores. Y en este software DCI 2000 se tiene un vector, o se tienen almacenados todos estos valores junto con vectores que le llaman vectores de estado o variables de estado, para saber qué es lo que está sucediendo en cada una de las muestras. Entonces, con esta frecuencia de muestreo, lo que genera DCI 2000 junto con las señales es, junto con la frecuencia de muestreo, es tener, yo tengo una matriz, que son una matriz de 10 señales. Cada una de estas señales está muestreada a 256 Hz, o sea, tengo puntos por acá, aquí así, y junto con estos son los vectores de señales, de señal de eje. Cada una de estas señales está asociada con cada uno de estos electrodos. Existe otra matriz, que es la matriz de estímulos o de estados, donde lo que me importa mucho para poder hacer esta descomposición es el vector de código o código de estimulación, stimulus code. Stimulus code es un vector que tiene la misma longitud que el vector de señales, y lo que tiene son valores enteros, donde 0 significa que no está intensificada la matriz, y los valores que son distintos de 0 corresponden a las columnas o renglones que fueron intensificados en cada momento. Entonces, este vector stimulus code se puede ver de esta manera, donde tengo una muestra, otra muestra, siguiendo el ejemplo y la coordinación que tengo acá, es decir, el stimulus code tiene una muestra o tiene la misma frecuencia de muestreo que la señal de eje, y este stimulus code va a ir cambiando en función de cuál va a ser cuál fue, mejor dicho, la intensificación que se realizó en este momento. Es decir, aquí puedo tener, por ejemplo, 6, aquí puedo tener 9, aquí puedo tener 5, 2, 1, 3, etc. Es decir, que para esta muestra o para estas muestras, la columna 6, que corresponde a esta columna, fue intensificada. La 9 sería el renglón que está acá, la 5 sería esta columna, y entonces con eso puedo saber cómo fue la intensificación que yo tenía. Este stimulus code también me sirve, o podría utilizarlo como marca para poder delimitar los vectores de tiempo para hacer el corte de la señal, y a eso voy a referirme ahorita un poco. Entonces, tomando este ejemplo de que sucede aquí el stimulus code, tengo aquí por ejemplo un 3, aquí tengo un 1, aquí tengo un 5, entonces a partir de este punto y hacia adelante se generan, entonces se cortan o se seccionan una época, y una época de eje corresponde a una ventana de tiempo donde yo estoy tomando los valores de la señal. La siguiente, que sería esta, entonces toma estos valores y cortará otra ventana de tiempo. Un conflicto muy común en el procesamiento de eje es que si se observa estas ventanas están traslapadas, y efectivamente así pasa, ¿no? Yo no puedo tener control, y de hecho si hago que no haya traslapamiento en la intensificación de estas señales o de estas estimulaciones, mejor dicho, lo que sucedería es que la matriz sería muy lenta y entonces produce el abandono. Pero recordando que lo que yo necesito es generar un P300, o que el sujeto genere un P300 cuando hay un objetivo target, por ejemplo,
para la columna 1, entonces el P300 sucederá de aquí para acá, y esta, la columna 5, no estropeará el valor del P300 porque es algo que sucede y que no está poniendo en teoría atención el sujeto. Por lo tanto, los P300 pueden estar más o menos íntegros pese a este traslapamiento. Entonces, como estoy cortando estas ventanas, le llamo la ventana 1, la ventana 2, la ventana 3, entonces ahora con esta estructura puedo formar una matriz tridimensional donde lo que tengo en las bases es el número de tiempo, el valor de tiempo que va recorriendo. En este eje tengo el número de canales y en este eje tengo el valor de n de estimulaciones, o sea, la estimulación que se está generando acá. Así. Así tengo mi matriz tridimensional. Entonces, esta matriz tridimensional, ahora voy con las palabras, para saber qué es lo que está pasando. Esta matriz tridimensional contiene en cada una de sus rebanadas ventanas de eje de 10 canales por el valor del tiempo o de la ventana que yo estoy generando. Si yo decido cortar ventanas de, por ejemplo, 1 segundo, tendría en esta dimensión 256 valores. Si quiero nada más 500 milisegundos, tengo 128 valores. Entonces, eso es en función del tiempo de análisis que yo quiero. Se sugiere que se corten ventanas desde menos 100 milisegundos, o sea, 100 milisegundos previos a la estimulación, menos 100, hasta 800 o 800 milisegundos posteriores a la generación del estímulo. Ahora, esta matriz, o para generar, para poder identificar los valores, no puedo hacerlo con una sola época porque tengo dos contraindicaciones. Una, los sujetos podían distraerse y cuando sucedió la identificación de la letra que querían deletrear, no estaba poniendo atención y entonces no tengo un P300. Y la otra es que las épocas de eje están muy contaminadas con todo tipo de ruido y por lo tanto necesito hacer la promediación de muchas de estas épocas para poder hacer o para poder evaluar correctamente este P300. Entonces, a lo que se le llama una barrida de la matriz es a una completa o sea, la intensificación de las 12 columnas y renglones en una sola vez. Y lo que hago es ponerle varias barridas de la matriz para así poder promediar todos los valores que tengo y generar un P300 que se pueda discriminar del resto o del fondo de eje que tengo acá. Entonces, en este número de estimulación, estas, como ya había dicho, se intensifican de manera aleatoria y entonces por bloques, si tengo este estímulo, por bloques de 12, tengo una barrida de la matriz, aunque no siempre están en orden. Y eso es importante porque si están en orden, no se genera el P300. Entonces, tendremos que generar una matriz, ir sabiendo cuándo el sujeto estaba prestando atención o no a el carácter que estaba generando. En el caso del primer registro de la sesión de S001, junto con Stimulus Code, existe un vector que se llama Stimulus Type, que tiene solamente dos valores, o 1 o 0. Y 1 es, en el caso, esta matriz se llama matriz guiada, es un carácter o una época que tiene P300 en teoría. Y digo en teoría porque lo que indica Stimulus Type es que se intensificó la columna o el renglón que se le pidió que prestara atención al sujeto. Estas palabras fueron las que se sugirieron, las que se les pidió que deletrearan. Entonces, en el registro 1 deletrea calor, registro 2 cariño y el registro 3 sushi. No tienen ninguna coherencia, solo fueron palabras que se nos ocurrieron al momento de construir esta base de datos y tienen esos valores. El número de barridas de la señal, 15, y entonces
esta matriz que está acá, para el caso de R01, será de 12 intensificaciones, estos valores, por 15 por 5. Y entonces, ese número de estimulaciones es lo que tengo completamente acá. Junto con esta matriz de estimulaciones, me hace falta para todo aprendizaje maquinal un vector de etiquetas que me indique cuáles son las épocas, porque aquí tengo el número de épocas, las épocas que tienen o no tienen P300. Entonces, junto con esta matriz se construye la matriz de etiquetas, que se usan las funciones que se proveen tanto para Python como para MATLAB. Esta matriz de etiquetas tiene el mismo número de estímulos y tiene las etiquetas 1 menos 1 junto con el vector de cuál es la intensificación, o sea, el número de columna y renglón que se generó acá. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y por cada bloque de 12 se repite y se va repitiendo y se va repitiendo. Una vez que se construye esto, ahora sí podemos proceder a la parte de generación o de reconocimiento de los patrones. Entonces, en ese caso, ahora existen varias estrategias que se pueden construir. Si yo tengo esta matriz que está acá, que es mi matriz de datos, donde, como ya he dicho, cada una de estas rebanadas corresponde a una época y lo que necesito es generar los promedios o generar los modelos para poder obtener esto. Junto a esta matriz de épocas tengo mi matriz de etiquetas que tiene las mismas dimensiones y lo que se sugiere hacer es hacer una promediación coherente de esta matriz. Entonces aquí por bloques de 12 y por bloques de 12 por 15, mejor dicho, hasta acá lo que voy a obtener es la promediación de todas las etiquetas que tienen 1, 1, 1, seleccionar este renglón, este renglón, este renglón y hacer una promediación, y entonces construyo 12 nuevas matrices donde esas matrices tienen todos los valores promedio o la promediación cumulativa de todas las etiquetas de la columna 1, todas las intensificaciones de la columna 2, todas las intensificaciones de la columna 3, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con el vector de etiquetas, yo sé que para estas matrices que están acá, estas siempre son 15 por canales, que sería 10 por el tiempo que están acá. Entonces yo sé que para la primera letra, que era calor, las etiquetas target son los valores de 1, de donde se cruzan esos valores, que será la columna ABC, sería la 3 con la columna 6, y con eso puedo generar estos valores promedio. Entonces puedo reordenarlos y meterlos a mi aprendizaje maquinal ya ordenados y generar con eso los vectores de etiqueta y construir el modelo a generar, ¿no? Se sugiere esta estrategia porque al ir promediando en el tiempo lo que va a pasar en esta primera rebanada, si yo viera una de esas rebanadas, aquí tendría ruido, y conforme va avanzando el tiempo, o sea, conforme voy disminuyendo en esta matriz, se va generando o se va vislumbrando cada vez mejor el P300 en los lugares o en las matrices que corresponden a la intensificación de la letra. En las otras 10 matrices, porque solamente 2 de estas matrices son matrices con target, en las otras 10 voy a tener ruido, ¿no? Y en la otra voy a tener este valor. Entonces puedo saber que que está acá, estos dos son entonces lo que tiene P300. Esa es una posible estrategia. La otra estrategia, voy a borrar esta parte de acá, es si yo tengo esa matriz que está ahí generada, entonces simplemente confío en que el aprendizaje maquinal sabrá
qué es lo que tiene que hacer, y tengo aquí las etiquetas 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, y lo que genero es completamente genero las etiquetas que tienen en función de esto y construyo mi máquina o mi modelo de aprendizaje maquinal para estas estrategias. Una vez que la construyo, de todas formas, en la aplicación ya del deletreador, lo que se sugiere es ir acumulando la evidencia. Es decir, si tengo aquí mis vectores 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 4, etcétera, ir sumando la evidencia en función de este arreglo, porque finalmente lo que yo necesito hacer es identificar cuáles de estos que están acá son los que tienen una mayor probabilidad, y por eso, al ir acumulando la evidencia, este es el arreglo de la primera barrida, el arreglo de la segunda barrida lo sumo con el anterior, y entonces voy haciendo la suma acumulativa de probabilidades posteriores para poder identificar cuál de estos, por ejemplo estos dos, en el cruce, es el que tiene o puso atención el sujeto. Entonces siempre debo seleccionar al final de todo el proceso un renglón, que es en los primeros 6 valores de columnas, y un renglón, que son los siguientes 6 que tenía. Entonces, a partir de esta matriz ya debo poder generar, o debo poder contemplar cómo quiero hacer el procesamiento. Lo que se sugiere es hacer esta estrategia de ir sumando, ir ponderando la señal para construir un modelo, y ese modelo, esa promediación coherente disminuirá el ruido. Y la otra estrategia es dejar que el aprendizaje maquinal, utilizando todas las características, utilizando todos los índices de tiempo, ahora que podemos hacer eso, pues lo utilicemos para poder generar un modelo e ir acumulando la evidencia, ir acumulando la probabilidad posterior, y eso me dirá cuál es el carácter que el sujeto quiere deletrear. Para un ejercicio solamente de aprendizaje maquinal, entonces conviene utilizar esta estrategia donde tengo etiquetas así, 1 menos 1, 1 menos 1, y simplemente construir un modelo y luego probar que el modelo es capaz de replicar lo que tengo acá.